Vale, pues ya estamos en directo. Hoy, como anunciamos por Instagram y Twitter, vamos a estar comentando temas actuales y alguna noticia. Y bueno, los que habéis estado en directos anteriores, veis que tenemos bastantes bajas, pero también veis una cara nueva, que tenemos aquí a Manuel, que es otro integrante del equipo. Y ahora, si quieres, presentará un poco, pues nos contará dónde estudia, qué es lo que estudia, cómo se aproximó a las ideas del liberalismo, así que cuando quieras. Bueno, pues buenas a todos, yo soy Manu, yo estudio Derecho IA de la Universidad de Córdoba y conocí el liberalismo de casualidad en realidad porque yo he hecho debate de competición durante muchos años, desde bachillerato hasta que vino el COVID, que con el COVID pues dejaron de haber torneos presenciales y debatiendo y hablando de diferentes ideas, pues descubrí que los argumentos liberales en gran medida, pues eran argumentos ganadores, eran argumentos que servían para demostrar por qué tenía la razón en determinadas cosas. Y a partir de ahí, pues empecé conociendo la idea de la libertad hasta que vino la cuarentena y pues ya empecé pues, a indagar un poco más. Y ya en el pasado mes conocí a Pedro y a Iván y decidimos formar este proyecto y las semanas pasadas no pude estar por diferentes motivos, pero ahí bueno, voy a dar el callo. Vale, pues si os parece, vamos a comenzar por el tema del COVID y de las restricciones que se están imponiendo en distintas comunidades o que se están retirando. Eh, si queréis, podéis ir haciendo preguntas y comentarios por el chat. Y a ver, Manu, ¿tú tenías por ahí alguna noticia acerca de esto, de restricciones, toques de queda, etcétera, que podamos comentar? Sí, bueno, yo como no he estado en los directos anteriores, pues he decidido como hacer el plus de trabajo y buscar cosas nuevas para que las podamos comentar aquí todos. En realidad, llevamos tiempo viviendo, ¿no? Yo quiero introducir un poco el tema porque se nos dijo desde el poder político que cuando viniesen las vacunas y estuviésemos vacunados la historia iba a cambiar, ¿no? Iban a abrir las discotecas, que, que íbamos a poder salir a la calle, que ya no iba a haber restricciones de horario. Y hoy es 29 de agosto, hay 70% de la población vacunada en España, en muchas comunidades superando el 73%, y seguimos con restricciones de horario en los bares, seguimos con toque de queda en muchos municipios, pero por suerte parece que esto está cambiando. El otro día salió una noticia y leo el titular que pone que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba también el nuevo toque de queda propuesto por el gobierno para grandes ciudades. Esto vemos, ¿no? Que es un poco mixto, ¿no? Que aquí cada Tribunal Superior de Justicia hace un poco lo que le da la gana, porque aquí en Andalucía lo permiten para municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Así que, bueno, yo quiero saber también qué opinan mis compañeros sobre estas restricciones, ¿no? Que parecen que no acaban nunca, sobre qué piensan de cuándo van a acabar, de qué opina la población de todo esto, porque la población está como callada, ¿no? Como que todo esto le parece bonito. Y bueno, ir sacando varios temas. Así que Pedro, Iván, quien quiera que empiece. Yo, Bueno, la verdad que... Bueno, di tú. no, yo simplemente comentar que estuve estos días atrás en Cataluña de vacaciones y justo era, bueno, quitaron el toque de queda, pero claro, yo desde un principio ya no entendí muy bien lo del toque de queda porque de hecho es lo que pasó, pues estábamos en una zona de bares de copas y bueno, pues el toque de queda creo que era la una, como que lo retiraron estos días, pero claro, ese tipo de bares, de recintos, pues cerraban, pues no sé si sobre las 12, incluso antes, te iban dejando de servir y bueno, a las 12:30, pues se tenía que levantar la gente de las mesas. ¿Y qué pasaba? Pues que todos los jóvenes se iban con las botellas al paseo marítimo, bueno, más bien a la playa, y donde está la arena, pues para estar más o menos sin policía. Quiero decir que lo del el toque de queda, aunque lo vayan quitando, seguimos envueltos en todo tipo de restricciones que no sé yo hasta qué punto logran como controlar a que las masas no se junten y demás. Yo nunca, como digo, nunca lo entendí desde el principio lo del toque de queda. ¿Qué Yo opinas? igual. O sea, yo lo veo una pedazo de mierda
Porque, o sea, dicho así bruscamente, porque sinceramente, si yo, por ejemplo, estoy vacunado, ¿por qué, yo qué sé, no puedo estar metido en una discoteca? Por ejemplo, con más vacunados. Sí, sí. Por poner un ejemplo. Y- Si, por ejemplo, si la gente se sigue contagiando y demás, que también entiendo el argumento de que hay personas de riesgo y tal, pero supongo que la gente de riesgo no se irá a una discoteca. Entonces, el hecho de, por ejemplo, yo es que estoy hablando de discoteca porque es lo que más cercano me toca y lo que yo creo que más he notado. Pero, Claro, porque tú ibas mm, mucho a las discotecas, ¿verdad? pero, pero quiero decir, eh, el hecho de que me estén quitando a mí, por ejemplo, mi libertad, para que, yo qué sé, por X razón, o sea, no, a mi modo de ver, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque te dicen, no, es que tu libertad termina donde empieza el otro. Pero vamos a ver, la libertad no empieza donde termina del otro. Lo que hay que hacer es dar, digamos, libertad total, absoluta a todo el mundo, y ya esas propias libertades que tiene la gente se van creando contrapesos. Digamos, por ejemplo, el ejemplo del COVID es que, por ejemplo, eh, yo no puedo salir a la calle porque hay otra gente que depende de que yo no me contagie. Pues esa gente que depende de que yo no me contagie, pues se puede vacunar o puede tomar X medidas, como la mascarilla, la FFP2, X medidas que no necesariamente tengan que coartar mi libertad para que se mantengan seguras. Entonces, no entiendo las medidas que se mantienen hoy en día, como la de los bares, como la de las discotecas, como las de, yo qué sé, todas estas restricciones de movilidad y de aglomeración que a día de hoy no tienen ningún tipo de sentido. No sé qué opináis vosotros. Sí, yo, aparte también de lo que comentaba antes de, bueno, sobre en particular el toque de queda, bueno, cualquier medida que restrinja el tema de los horarios, yo creo que lo que hace es el efecto contrario al que pretende, porque a las 12:30, a la 1 o a la hora que sea, lo que hace la gente es ir todos en masa al mismo sitio, pues ya sea beber, o sea, quiero decir, yo creo que sería mejor no poner medidas de horario, porque así la gente se juntaría, pero se dispersaría durante las 24 horas del día en las actividades que quisieran hacer. En cambio, si ponen toques de queda, por ejemplo, pues todo el mundo a Yo, la hora en el que se levanta, en el que se levanta se juntan todos. Por ejemplo, antes de, yo qué sé, si es a la 1, pues antes de la 1 hasta la 1 están todos de golpe. Aunque a la 1 luego se claro, vayan cada uno a su casa, está toda la gente ahí aglutinada. aquí hay uno de los dilemas que yo tengo siempre con mucha gente, ¿no? Que han puesto un comentario y pone, son los que salen, los que se lo pegan a los grupos de riesgo como padres o abuelos. Vale, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Todo esto enfocado desde el punto de vista del liberalismo, ¿eh? Primero hay un dilema moral porque dice Pedro, no, yo si estoy vacunado, ¿por qué no puedo ir a una discoteca? Claro, entonces entramos en el problema tan acusado el liberalismo de por qué se intenta imponer un pasaporte sanitario. Yo para mí, por ejemplo, el pasaporte sanitario no debería de ser exigible. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la libertad de vacunarse o de no vacunarse. O sea, yo no estoy diciendo que ni nunca lo voy a decir que la vacuna sea mala, ni que nadie se debe vacunar, porque yo de hecho estoy vacunado y yo animo a que la gente se vacune, pero una cosa muy distinta es, ¿debe el poder público obligar a la población general a que esté vacunada? No. ¿Es obligar al pasaporte COVID para entrar a una discoteca una forma de imponerlo encubierta? Sí. Entonces, no, yo creo que la solución pasa un poco más por dar libertad absoluta, ¿no? Por lo que decía Pedro, por ofrecer libertad a la gente de que un bar no tenga necesidad de pedir un pasaporte COVID porque muchas veces no tiene fórmulas operativas para ponerlo, no sé, un chiringuito de playa en el que va entrando, va saliendo la gente, es muy complicado, por ejemplo, pedir pasaporte COVID, una discoteca donde entra y sale gente constantemente, es muy complicado hacerlo, y que al final, de esa forma, es una forma en la que no está obligando a la gente a vacunarse, pero sí queda la conciencia de cada uno que lo haga. Eso a nivel moral, yo creo que el liberalismo también tiene que plantearse eso y ver cómo responder a esta pregunta, que no es fácil, y después veo varios argumentos prácticos, varias razones prácticas por las cuales las restricciones me parecen pues un poco inútiles, porque te dicen primero, tienes que proteger a los otros. Vale, pero ¿por qué un político, un poder público, el Estado, me tiene que imponer a mí restricciones para que yo no haga daño a los otros porque yo no soy lo suficientemente inteligente
o soy un necio o la población en general necesita de un político que le salve porque la gente es tonta o porque la gente no sabe valerse por sí misma. Ese es el argumento que a mí no me vale, ¿no? El gobierno me pone restricciones porque yo no sé hacer determinada cosa, porque yo no puedo, porque yo no me sé cuidar. Entonces tiene que venir otra persona a cuidarme. No sé qué pensáis vosotros. O sea, yo no creo que ni aunque la gente no supiese valerse por sí misma. Es decir, ¿por qué tiene que ser el Estado el que obliga al 100% de los bares a exigir, por ejemplo, un pasaporte COVID y no es el propio dueño del bar el que decide si en su bar entra gente con pasaporte COVID o sin pasaporte COVID? ¿No? O sea, por ejemplo, incluso el hecho de que no exista un Estado que generalice esas situaciones puede crear la aparición de nuevas empresas, por ejemplo, que se dediquen a crear puntuaciones de sanidad en ciertos bares. Y a lo mejor el día de mañana de repente aparecen bares que tienen mejor puntuación porque son más libres de COVID y hay otros bares que tienen peor puntuación porque tienen más COVID. Entonces, eso el Estado no lo puede regular porque no es eficiente como para ejercer esa función. Sin embargo, los propios dueños de los bares, las propias empresas privadas que con sus propios fines, sus propios intereses, pues van creando ese tipo de situaciones y generando esos intereses para que la población encuentre por sí misma la propia solución, aun siendo necia, porque el hecho es que no significa que la población tenga que ser necia o no necia, sino que el simple hecho de que haya una persona que sea más lista que otra, eso directamente va a hacer que esa propia persona que es más lista que la otra se aproveche de un desajuste que exista entre las dos. Y ese ajuste se lo venderá a la persona más necia por un precio. Y Claro, así es como funciona la propia sociedad y es como ha funcionado siempre. Pero no tiene que ser un precio monetario, sino que puede ser un precio de un favor, por ejemplo. Estoy haciéndolo individual. Entonces yo creo que el Estado no puede tomar esas medidas porque es ineficiente en esencia y encima no es capaz de cumplir esa función tan bien como la cumpliría el propio dueño de un bar. Iván, ¿tú qué dices? Yo lo que pienso que el punto principal de la cuestión está en quién es el que impone, digamos, lo del pasaporte, en el sentido de que un propietario privado que tiene pues, un bar o una tienda de ropa, cualquier local comercial, está en su derecho de, y estaréis de acuerdo, pues de decir, pues en mi propiedad, en mi tienda de ropa, no se puede entrar sin un pasaporte en plan, o que estás vacunado. O como por ejemplo pueden decir, pues en mi tienda se puede entrar, hay que entrar obligatoriamente con mascarilla. Porque yo, por ejemplo, veo perfecto que a día de hoy una tienda no exija mascarilla, pues si no quiere, ¿no? Ya el mercado con su sistema de pérdidas y ganancias, pues ya el propietario ya verá si eso es adecuado o no para él. Claro, yo creo Pero que claro que, quiero decir, el punto es que el Estado, por la fuerza, no, creo que no tiene que exigirlo a todos los negocios, a todos los propietarios privados. Una razón es la que comentaba Pedro de que al final el método más eficiente para eso son la propia sociedad civil, que es la que está en cada situación, ahí la persona de carne y hueso, la persona de a pie. En cambio, pues ya lo comentábamos en directos anteriores, ¿no? Pues que el Estado no es dinámicamente eficiente como lo es el mercado, por la función empresarial y sus propiedades coordinadoras. sí, yo creo también que al final, pues, cuando lleva un año y medio, ¿no? Desde marzo del año pasado con restricciones y en definitiva, ¿no? Medidas que van contra el mercado, contra la autonomía de la voluntad de las personas, contra la propiedad privada también, con la subida de impuestos que estamos viendo. Al final pasa, ¿no? Que muchas de las reglas que pones son ineficientes, que no te sirven de nada y que encima de tú te ponen a la gente en tu contra. Lo cual, pues, desde el punto de vista del Estado, ¿no? Y desde incluso de su perspectiva, pues negativo, ¿no? Vemos, tenía otra noticia por ahí que decía que, lo tengo aquí, sextas jornadas de protesta en Francia por la exigencia del pasaporte COVID. Al final yo creo que es lo que decís vosotros. Si el Estado no impone nada y dice que cada empresa haga lo que quiera, al final el mercado genera un orden espontáneo donde las cosas serán conforme al perfil del consumidor
y conforme a sus preferencias. Si el consumidor se siente más seguro en un sitio donde se exija el pasaporte COVID, todas las empresas tenderán a exigir el pasaporte COVID. Y si la gente se siente más cómoda en un ambiente donde no se pide la mascarilla, pues no se pide la mascarilla. La pregunta es, ¿por qué el Estado me tiene a mí que decir que todos los locales tienen que tener las mismas reglas? ¿No? En base a vamos a proteger a los demás. Oye, creo que si yo no vivo para que el Estado me custodie mi vida, ¿no? Yo vivo para yo ser consecuente de mis propios actos. Y si yo, pues, desgraciadamente, cometo una estupidez, y si yo convivo con una persona de riesgo y contagio a una persona de riesgo, pues eso es consecuencia de mi propia estupidez. No tiene que venir un político a decirme, oye, no haga esto, porque incluso hemos visto a lo largo de toda la pandemia cómo estas normas no sirven de nada. El que quiere ir a una discoteca o el que quiere poner en peligro a sus familiares yéndose a fiestas con 20 personas, lo va a hacer independientemente de que un político le diga, oye, no vaya a fiesta, oye, ponte la mascarilla. No, porque el que quiera hacerlo en definitiva lo hace. El único incentivo que puede tener una persona para hacerlo es que vaya por una multa. Que digan, oye, me vayan a ver una multa y pues vaya qué pena, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde ese punto de vista, incluso así las restricciones son hoy, con 70% de la población vacunada, un poco ineficiente y contraproducente, y que a ver cómo surge esto a lo largo del año cuando ya esté todo el mundo vacunado y los gobiernos no tengan más excusas para llevar a cabo este tipo de medidas. Sí, total. Yo es que, la verdad es lo que te he dicho antes, no concibo, no es que no conciba, sino que no me parece justo que digamos que se le quite responsabilidad a las personas. O sea, no que le quite libertad, sino que le quite responsabilidad. O sea, el Estado, cuando toma una decisión por el resto, lo que está haciendo es que ese resto no se tenga que preocupar por las acciones que toma. Y entonces, incluso eso puede generar, como hemos visto, si en vez de ser el propio dueño del bar el que evite que entre gente sin el pasaporte COVID a su bar, es el Estado el que tiene que evitar que la gente entre a X bar, al final, pues puede que haya más dueños que tiendan a permitir esa actitud, esa entrada de personas sin ese pasaporte, que si el propio dueño se negara. Entonces, es mucho más, ya no es términos de eficiencia, sino es términos de que es mucho más probable que un dueño evite que alguien sin pasaporte COVID entre en su bar que sea el Estado el que lo evita. Claro, si yo pienso igual. Yo no sé si Iván tiene algo que decir, porque es que se me ha ocurrido el siguiente tema, introducirlo con una cosa que acabas de decir. No sé si queréis que pasamos al siguiente, que respondamos al comentario que acaban de poner, que ponen, entonces, si la OMS, cuando da consejos para evitar contagios, los gobiernos no deberían de hacer nada. Yo creo que no. O sea, yo no pienso que... No creo que un Estado deba dar por definición, no deba hacer caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Además, la O sea, OMS es un organismo muy intervencionista. Intervencionista, y poco que no ha dado transparente. ni una. Y que no ha dado ni una. Si es que no ha Intervencionista, poco transparente, que no da ni una. y que le va a dar las mismas intervenciones a, yo qué sé, a Canadá que a Málaga, pues, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es que a lo mejor la situación en Málaga tiene mucho más contagio y la de Canadá tiene muchos menos. ¿Por qué tiene que tener la misma, digamos, las mismas restricciones en un sitio que el otro? O sea, la OMS está dando generalizaciones y tal. No tiene ningún tipo de sentido homogeneizar todas las restricciones y todos los tipos de intervenciones al mundo entero. Yo Sí. pienso lo mismo. Yo quería decir, antes de abandonar este tema, o bueno, si alguien más nos pregunta algo sobre esto, decir que al final también los aumentos, quiero decir, lo que se busca es aumentar el poder político en el sentido de lo que decía Robert Hicks en Crisis y Leviatán, durante las crisis, o sea, que la guerra es la salud del Estado. Pues aquí es lo mismo. Si se incrementa el poder político en exceso, luego hará que cuando se vuelva a reducir, se reduzca, pero no al nivel anterior al inicio de las restricciones.
Yo creo que es importante resaltar. Yo estoy seguro de que cuando se amplíen libertades no se van a ampliar al nivel de antes de que comenzaran. Siempre habrá alguna excusa, no, pero tal, eso siempre. Claro, claro. Sí, es que es por eso. Después de esta pandemia, ¿no? Habrá una especie de ley de pandemia que otorgará una prerrogativa al gobierno exacerbada, vulnerando incluso artículos de constitución en varios países del mundo, con el pretexto de si hay una pandemia, pues vamos a tener estas prerrogativas que antes no teníamos, este poder que antes no teníamos, por si las moscas, por si pasa algo. ¿No? Y eso al final lo que creo que pasa, que cada vez que hay una crisis, pues el gobierno, en pos de voy a ayudarte, voy a salvarte el culo, pues te voy a aumentar mi poder, no porque yo tengo que custodiarte. No, eso es lo que yo no defiendo, porque no creo que el ser humano o las civilizaciones en general tengan que ser un ser con una libertad limitada que puede más o menos hacer lo que quiera a costa de cederle al Estado mucha libertad, sino que tiene que asumir un poco más de riesgo a costa de ser un poco más libre, ¿no? Yo creo que en definitiva debería ser así. Y también otro de los argumentos en contra de hacer caso a la ONU es que creo que es poco transparente, ha demostrado ser poco transparente al principio. Tardó muchísimo tiempo en dar la emergencia mundial, en decir que estábamos ante una pandemia. Tardó tiempo en decir que en establecer como una apuesta sobre cuál era el origen de la pandemia. Primero dijo que el origen estaba en un origen animal, después que estaba en un origen que podía estar el origen en un laboratorio, ha ido a China, en China ha ido una expedición y nadie sabe lo que ha pasado, se ha quedado aquello entre medio, entonces yo creo que la OMS es un organismo de todo, pero menos un organismo de fiar. Y decía Pedro que la gente, ¿no? Cuando el Estado absorbe competencias y le absorbe libertades, la gente tiende a no ser responsable, ¿no? La gente tiende a hacer un poco pues, lo que le da la gana y no tener en cuenta visión de futuro. Y una de esas cosas yo creo que es el ahorro, ¿no? Pedro entenderá mucho de cómo funciona el ahorro y esto nos lleva a hablar del sistema de pensiones. Así que si quieres tú hablar un poco, Pedro, introducir el tema del sistema de pensiones, de lo que queremos hablar. Bueno, básicamente, no sé la opinión que tendrán nuestros espectadores, pero el sistema de pensiones está destinado a la ruina. Vaya, está ya en la ruina, está ya arruinado. Entonces, el ahorro, ¿cómo funciona? Digamos que normalmente los precios, como se ven ahora mismo en la actualidad, los precios tienden a subir. Pero eso no es una condición natural de la economía. Los precios no tienen por qué tender a subir. Entonces, nuestros ahorros funcionan de tal forma que tenemos una moneda, la cual no es que sea mágica y demás y los precios los controle el Estado ni nada, sino que existe una oferta y una demanda monetaria. Esta demanda y oferta monetaria es la que tiene el propio dinero. Y cuando existe más oferta que demanda monetaria, los precios tienden a subir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que si yo, por ejemplo, tengo una manzana, pongamos, y 1 euro, la manzana valdrá 1 euro. Pero si ahora en vez de tener 1 euro, o sea, en vez de tener una manzana, tengo 2 y tengo 1 euro, pues ahora cada manzana me cuesta 50 céntimos. Es decir, lo que ahorré ayer, hoy o sea, los precios las cosas que podía comprar ayer, hoy las puedo comprar más baratas porque he ahorrado. Eso es la condición natural de la economía. Es decir, la producción tiende a aumentar por los avances tecnológicos y porque el humano no tiende a producir menos, sino que el humano tiende a producir más, a ser más productivo. Aumentar la productividad, vaya. Exacto. Entonces, si lo que hacemos es que en vez de coger esas manzanas y cuando hay 2, en vez de seguir habiendo 1 euro, hay 3, nuestros ahorros valen menos. ¿Por qué? Porque ahora ese dinero, esa oferta monetaria, ha aumentado más que lo ha hecho la producción. Y esto es básicamente la inflación. Entonces, lo que tenemos que hacer, básicamente, es coger y tenemos que guardar nuestro dinero en mercancías que no aumenten, o sea, que sean reservas de valor. Y las reservas de valor son aquellas mercancías que tienen una serie de condiciones
que seguramente lo expliquemos en otro directo a la hora de hablar Bitcoin y demás, que son, por ejemplo, el oro, la plata, metales preciosos, el Bitcoin a mi modo de verlo, y tienen una serie de características que hacen que tu ahorro se guarden. Porque básicamente la oferta es predecible o menor que lo que aumenta la producción. Eso lo que hace es que tu ahorro el día de mañana valgan más si los tienes guardados en ese producto que si los tienes guardados en la moneda, Entonces, en el euro. Pedro, una duda. Entonces, al final la función del ahorro no consiste solamente en reservar una parte de lo que tú ganas. O sea, lo que tú ganas trabajando, de lo que tú ganas, porque eres dueño de una frutería y vendes, ya que estamos hablando de manzanas, y vendes fruta y tú ganas un dinero y no te lo gastas todo, sino que una parte lo guardas y lo ahorras. O si, por ejemplo, tienes rendimientos de una finca que tienes en alquiler a una persona, de una casa, de lo que sea. Entonces, hoy yo creo que en los tiempos que corren no es tan importante, o sea, es importante no guardar una parte de lo que ganes y que tu coeficiente de ahorro pues sea medio alto, pero también es importante en qué activo, en qué mercancía, en qué cosa reserva ese ahorro. Porque ese ahorro se tiene que medir en algo, ¿no? O tienes tu ahorro en manzana, o tienes tu ahorro en euros, o tienes tu ahorro en Bitcoin, o tienes tu ahorro en yenes o en lo que sea, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a la hora de... muchas veces se dice que el ahorro es la panacea del crecimiento económico. Y esto tiene una explicación. Y no es que sea la panacea del crecimiento económico, sino que básicamente la gente cuando ahorra, al no hacerlo en la moneda fiat, que como se le llaman a las monedas que emiten los bancos centrales, a la hora de ahorrar en otros productos, ya sean fondos de inversión y demás, lo que estamos haciendo es invertir en la tecnología del futuro. O sea, estamos invirtiendo en el progreso no tecnológico, sino innovación. Innovación entendía como lo que decía Schumpeter, que era cualquier tipo de variación en la función de producción, es decir, nuevas formas de organización, nuevas formas por ejemplo, de venta, nuevas formas de movilidad, nuevas formas, todo lo que sea, por ejemplo, nuevo, la inventiva del ser humano. Entonces, voy a poner un ejemplo muy simple que más de uno lo sabrá si ha leído Escuela Austríaca y demás, y es el ejemplo de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está en una isla él solo y necesita consumir, necesita cocos para sobrevivir. Entonces se dedica a recoger cocos e ir comiéndose esos cocos, pero se da cuenta de que tendría que ejercer menos trabajo si crea un mecanismo o, por ejemplo, una vara atada a una piedra X sistema o X herramienta que le permita extraer más cocos. Pues lo que hace es, en vez de consumir todos los cocos que ha recogido el día de hoy, pues consume un poco y ahorra un poco para mañana. Así mañana no tiene que ponerse a extraer los cocos y lo que puede es crear esa herramienta que el día de mañana le va a facilitar la extracción de coco. Pues ese ahorro es lo que le permite hacer ese progreso tecnológico para extraer más coco el día de mañana. Y al poder extraer más coco el día de mañana con menor trabajo, es lo que el día de mañana va a hacer a Robinson Crusoe más rico que el día de hoy. Y esa es la función que cumple el ahorro. El ahorro lo que permite es al ser humano no tener que trabajar el día de mañana en conseguir la consumición de presente, sino que le va a permitir conseguir nuevas formas de producción del día de mañana. Claro, y llega un momento en el que no puedes obtener, no puedes trabajar para consumir bienes porque estás jubilado, ¿no? Porque eres una persona mayor y no tienes forma como decía Rothbard en el libro este de la ética de libertad, ¿no? De transformar la naturaleza Exacto. con tus manos y crear bienes, ¿no? O sea, Exacto. al final trabajar es coger unos bienes que están en un estado, usar tus manos, transformarlos en otros, que serán o bienes de consumo final, que los vendas a un público, o bienes intermedios que servirán a otras personas que usarán su fuerza de trabajo y las transformarán en un producto final. Claro. El tema es que cuando tú ahorras, normalmente lo haces a través de planes de pensión y demás. Esos planes de pensiones lo que hacen es invertir el dinero normalmente o en bonos del Estado o sea, digamos, o en renta fija o en renta variable. Claro. Eso básicamente lo que facilita es la creación de empresas, porque básicamente le estás dando dinero a empresas que luego te lo van a devolver con una rentabilidad.
a Claro, empresas. pero el Estado no hace eso. Bueno, el Estado sí hace eso a través de la renta pública, pero voy a lo que quiero decir. ¿Os acordáis cuando he dicho antes que lo que realmente importa es que el número de moneda o de dinero que he dicho antes sea, o sea, el aumento sea menor que el aumento que realiza la producción? Si no estás perdiendo dinero. Vale, pues ese aumento es, si tú, por ejemplo, te tiras ahorrando desde los 20 hasta los 50 años y te prometen un 1% de rentabilidad al año, digamos, pero el dinero está aumentando un 2% al año, tú estás perdiendo un 1%. Y eso es lo que está pasando. Te están prometiendo que dentro de 50 años, si empiezas trabajando desde los 20 hasta los 65, te vas a tirar ahorrando a lo mejor X dinero y te están prometiendo una paga el día de mañana, pero es que esa paga el día de mañana va a tener el valor o sea, no va a tener ni la mitad de valor del dinero que vale hoy. O sea, no va a poder comprar ni la mitad de cosas que tiene hoy. Entonces, entre comillas, te están estafando, no te están dando rentabilidad, sino que te la están quitando, tanto para dársela a los gobiernos para que sigan emitiendo deuda, como para que sigan manteniendo X negocios quebrados, chiringuitos, etc, etc, etc. Claro, por eso tanta ansia de ligar la pensión al IPC. Exacto. Para que ese ahorro que te han prometido salve la inflación que va a tener. ¿Cuál es el problema? Que al final yo creo que esa inflación, o sea, no se sostiene. No va a sostenerlo porque necesita, primero, por la pirámide de población, porque hay muchos jubilados y pocos cotizantes que no pueden cotizar a la seguridad social para pagar a esas personas. Y segundo, porque ese dinero que tú pagas al sistema de pensiones no se invierte en proyectos o en cosas, como tú decías, ¿no? La renta pública no se invierte en proyectos que puedan dar una rentabilidad superior a la inflación para que por lo menos consiga salvar algo los muebles, que no los va a salvar, ¿no? Pero por lo menos para intentar perpetuar un poco o dilatar un poco en el tiempo el problema, un parche aunque sea, ¿no? Iván, ¿tú qué opinas de todo esto? Sí, bueno, una cosa, podemos seguir hablando de las pensiones, IPC y demás, pero querría seguir resaltando la importancia del ahorro. Que sí que, como ha dicho Pedro, hay muchas personas que resaltan su importancia, pero hay otras muchas, al menos en mi facultad de Economía, que lo detestan, ¿no? Detestan la frugalidad y demás. Y ahora voy a explicar un poco por qué. Pero lo importante es que cuando una sociedad ahorra, lo que está haciendo, está como mandando una señal de que no quiere más bienes presentes, no quiere seguir consumiendo. Y ahí hay una de las razones por la que la gente no le gusta el ahorro, porque dice, bueno, si se deja de consumir, va a haber mucho paro, pues la gente no va a ir a las tiendas a comprar. Esto no es así necesariamente, porque el ahorro, como he dicho, consiste en el acto de dejar de consumir, también libera recursos y factores productivos de las etapas más próximas al consumo. Y esos factores van a ir a las etapas que producen bienes de capital o bienes de orden superior, como diría Menger, ¿no? Que aquí recomendamos a los espectadores que lean a Menger, que es muy importante. ¿Qué es esto de los bienes de capital? Pues, por ejemplo, Pedro cuando comentaba Robinson Crusoe, Robinson Crusoe cuando se decide a construir un palo o una vara, lo que está haciendo es obtener un bien de capital. Los bienes de capital lo que hacen es aumentar la productividad del trabajador, por unidad de tiempo, ¿no? Si gracias al ahorro hay más bienes de capital, lo que va a ocurrir una vez transcurrido un tiempo es tener una mayor oferta de bienes de consumo en el futuro, que es cuando la gente volverá a querer consumir bienes presentes. Todo esto orquestado por el tipo de interés, que ahora pues no es el momento de hablar de ello, que es un tema complejo, pero que lo tocaremos más adelante en otros directos. Sí, y al final yo creo que a lo que nos vamos, la gente no tiene esta cultura del ahorro, ¿no? Porque otra vez por toda esa narrativa que nos han impuesto del estado del bienestar y de cómo el Estado va a gestionar nuestra vida desde principio a fin, ¿no? Nace, a los 3 años te escolarizas en una escuela pública, vas a una universidad pública, si no tienes ningún proyecto empresarial o empleo privado, siempre puedes opositar y tener un empleo público. Después vas a tener un sistema de pensiones público, así que no te tienes que preocupar de ahorrar.
Y después, bueno, te va a morir, te vamos a quitar la mitad de tu herencia porque si has ganado algo, da igual, te lo vamos a quitar. Entonces, no, yo lo que creo que va a ocurrir es que aquí tenía un dilema con Pedro antes de comenzar el directo, que es qué va a ocurrir con el sistema de pensiones. Mi teoría es que, y esto voy a explicarlo un poco, es que al final el Estado de España, porque estamos hablando del caso español, España tendrá que transitar hacia un sistema privado de pensiones, no sé si totalmente privado, pero al menos un sistema de capitalización, quiera España o no quiera. Y esto es porque para tú financiar el sistema de pensiones tienes que pedir préstamos, tienes que emitir deuda. Y cuando tú emites deuda, tu deuda cada vez va costando más. Pongo un ejemplo. Si yo le pido a Pedro y dinero, le digo, Pedro, dame 10 euros. Pedro me va a dar 10 euros y me decís, te lo doy con un tipo de interés del 1%. Me vas a tener que dar, ¿vale? Pues los 10 más el 1%. Yo digo, perfecto. Al día siguiente llego y le pido otros 10 euros. Me decís, ya no va a ser más el 1% porque ya me has pedido antes otro préstamo de 10 euros. Ahora te voy a cobrar un 2. Yo digo, vale, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? No, cada vez que tú pidas un préstamo, tu solvencia va disminuyendo. Eres capaz de hacer frente a menos deuda porque tu deuda es mayor y tus ingresos son menores también. Porque el Estado ha llegado a un punto al que, a pesar de aumentar los impuestos, no aumenta la recaudación. Esto es la curva de Laffer, que también se hablará en otro momento. No, y llega un momento en el que no puedes pagar. Dice, no te puedo pagar. Entonces, lo que ocurre es que el sistema de pensiones quiebra y la gente se queda sin cobrar su pensión. Hoy España se gasta aproximadamente, creo que es el 50% del presupuesto público en pagar pensiones. ¿No? Eso es dinero que no te gastas en sanidad, dinero que no te gastas en educación, dinero que no te gastas en gasto militar, ¿no? Que se dice que el gasto militar era inútil, lo hemos visto de Afganistán, así que ya la gente creo que no opina lo mismo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y se lo va a imponer Europa, porque al final, ¿no? Europa tiene una cosa que se llama regla de gasto, que es que tú no puedes aumentar tu déficit público por encima del 3%, y va a decir Europa, bueno, esto acá es, tienes tu rato una deuda para pagar un sistema de pensiones, no puedes pagar el sistema de pensiones, cámbialo, te vamos a echar. Así que no sé, Pedro, ¿qué cree que va a ocurrir con el sistema de pensiones? Yo creo que le va a obligar a Europa porque va a tener tanto déficit, tanta deuda, que Europa le va a decir, o cambia el sistema de pensiones o te echamos de la Unión Europea. Y cambiará la carrera y será un desastre. A ver, el tema yo creo que no es tanto el cambio que va a hacer España, porque probablemente empiecen a alargar los años de jubilación hasta que llegue un punto en el que la gente se muera antes de jubilarse y al final sea la propia población la que tenga que hacer que cambiar a un sistema de capitalización. Entonces ahí realmente es sí o sí la población va a tener que empezar a capitalizar por sí sola porque llegará un punto en el que no habrá dinero para... Bueno, Pedro, explica lo que es un sistema de capitalización, o Iván, igual. Cualquiera de los dos, que lo sepa la gente que no escucha. Sistema de capitalización es básicamente que en vez de ser el Estado el que te da el dinero cuando tú te jubilas, tú vas ahorrando a lo largo de tu vida útil de trabajo y cuando te jubilas esos ahorros, si por ejemplo yo hoy con 22 años ahorro 100 euros y los meto en un plan de pensiones que me da un 3 o un 4% al año, cuando me jubile, esos 200 euros durante 30 años me han ido dando un 4%. Y los primeros 200 euros a lo mejor eran un 4%, que son 8 euros, pero ya el siguiente año son 4% sobre 208, no sobre los mismos 200 que había antes. Entonces eso se va multiplicando, multiplicando, multiplicando y ya eso se le llama capitalización compuesta. Entonces cuando te jubilas, eso es como una pelota de nieve y al final pues ahorrando a lo mejor 100 euros al mes, cuando te jubilas pues tienes medio millón si has ahorrado durante 30 años. Que es un ejemplo que se suele poner mucho porque simplemente ahorrando 100 euros al mes, invirtiéndolo a la media del mercado, cuando te jubilas ganas, creo que son 1 millón de euros. Sin embargo, cambiando de tema, no cambiando de tema, sino yendo a lo mismo, pero dejemos eso aparte. Lo que has dicho tú es interesante, lo de la solvencia del Estado. ¿Por qué? Porque ahora mismo es el 50% del gasto público, pero es que un 15% son los intereses del Estado. Entonces, vamos a explicar cómo funciona, digamos, el gasto, la financiación del Estado. El Estado se financia a través de impuestos, una parte, y otra parte se financia a través de deuda.
Esta deuda es a través de bonos, a través de letras del tesoro, a través de una serie de instrumentos que pues va comprando la población a lo largo del tiempo. O sea, la población, digamos, la población mundial o los capitalistas o la gente con poder para comprarla. El fondo de pensiones de Finlandia, por ejemplo. Es un Por comprador de ejemplo. deuda. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo para devolver esa deuda, como es en mi moneda, es decir, yo digo hoy, imaginaros, yo tengo una moneda que se llama, no sé, Sons of Liberty, ¿vale? Esa moneda, yo digo, emito un bono que vale 100 euros y dentro de 10 años voy a devolver un 1% anual. Bueno, digamos que voy a devolver al final de los 10 años 110 euros. Tú hoy compras ese bono por 100, o sea, no por 100 euros, sino por 100 Sons of Liberty, y yo dentro de 10 años te voy a devolver 110 Sons of Liberty, pero el proceso a través del cual yo te devuelvo esos 110 Sons of Liberty no es a través de impuestos. Es que básicamente yo tengo una maquinita aquí que se llama máquina de hacer Sons of Liberty, y yo le di a la maquinita. Y dentro de 10 años, cuando yo te tenga que devolver 110 Sons of Liberty, yo lo que voy a hacer va a ser darle a la maquinita y que me produzca 110 Sons of Liberty para devolvértelo a ti. Eso es lo que hemos dicho antes, que va a generar más inflación. Y eso es lo que a día de hoy está pagando el presupuesto español prácticamente en su plenitud. O sea, es como se está gestionando el Estado español. ¿Qué pasa? Que si cada vez esa maquinita le meto más y le meto más, y cada vez voy sacando más monedas, el día de mañana esas monedas no valen nada. Entonces, es lo que va en Venezuela. exacto, es lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina y en países con hiperinflación. Pues, ¿qué pasa? Que lo que ha dicho Manu, el día de mañana no me van a pedir un 1% de rentabilidad, sino que me van a pedir un 2%. ¿Por qué? Porque ya estoy ya preveo que dentro del día de mañana, como has generado esa inflación, tu moneda va a valer menos. Entonces ya el interés no es como si fuera en el valor de una moneda fija, sino que mi preferencia tiene, o sea, digamos que voy a ser más exigente porque cada vez tu moneda va a valer menos. Y llegará un punto donde ese sistema colapse y haya que estructurarlo todo. ¿Y por dónde se va a empezar? Pues por las partidas más grandes. ¿Y las partidas más grandes cuáles son? Las pensiones. Claro, que es la partida más grande. Y Iván, ¿tú cuál crees? Bueno, Iván o Pedro, ¿cuál creéis que puede ser una forma? O sea, porque imaginaros, ¿no? Que lo está viendo una persona de 25 años que está empezando a trabajar, no escucha y dice, tía, qué problemón, ¿no? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi ahorro? ¿Dónde meto mi ahorro? Porque yo lo que quiero es que cuando yo cumpla 60 años, pues no tengas que preocuparme por el dinero de que estoy con la soga al cuello porque las pensiones han quebrado o porque yo qué sé, por lo que sea, ¿no? ¿Dónde le diréis vosotros que metiese vuestro dinero? O al menos qué criterios tiene que usar para meter ese dinero, porque al final no tienen unos criterios o educación financiera para que la gente sepa en qué invertir. Sí, yo dos cosas. Primero, respecto a lo que hablamos ahora de la máquina de imprimir dinero y de sistemas que colapsan, no solo hay que quedarnos con las consecuencias de las que ha hablado Pedro, sino también con las consecuencias que esto tiene sobre la estructura de capital. Básicamente, si te pones a inflar dinero, los empresarios, guiados por el sistema de precios, se van a lanzar a invertir en los sectores más intensivos en capital y se va a formar una estructura que el ahorro disponible, el ahorro real disponible no está en condiciones de soportar. Y luego, respecto a lo que dice Manu ahora, bueno, esto os lo va a contar ahora mejor Pedro, yo simplemente, ¿qué haría? Como hemos dicho, hay que ahorrar sin ningún tipo de miedo, de donde se pueda. Es un valor que se puede adquirir por cultura, pues hay países más ahorradores que otros, pero es un valor que se puede adquirir absteniendo un poco tu consumo. No hace falta dejar de consumir y morirse de hambre, sino teniendo un comportamiento adecuado. Y yo, sin tener idea de esto, como digo, pues lo que hice hace un tiempo, hace un año, pues es intentar aumentar mi ahorro y informarme acerca de, pues empezar a leer sobre el tema de fondos, de índices bursátiles. Ahora pues estoy intentando
en los tiempos libres aprender un poco más de pues, cómo analizan los expertos las empresas, entendiendo filosofía de determinado gestor, para ver si me interesa invertir o no con él. Yo lo que puedo recomendar es, o sea, una regla en la que muchos inversores coinciden es que hay que invertir en lo que uno entiende. Por lo tanto, el primer paso es informarse. Pedro, tú explícanos un poco más recomendaciones, como dice Manu, alguien de 25 años o lo que sea, cómo podría administrar sus ahorros, ya sean muchos o pocos. Realmente es que cada persona es un mundo y no existe la clave para la fórmula mágica para todo el mundo. Yo no puedo recomendar nada a nadie porque no sé su situación ni demás. Lo que sí puedo recomendar es que existe algo que utiliza, por ejemplo, creo que es el 95% de los británicos y el 90% de los estadounidenses, y es la figura del asesor financiero. Y en la cual en España prácticamente nadie acude a un asesor financiero, porque no existe esa cultura del ahorro. Aquí lo que se hace normalmente es invertir en comprarse una casa y esperar a que esa casa el día de mañana pues valga más. Pero existen asesores financieros, que son personas expertas, profesionales del sector, que se dedican a eso y no hay que... Y lo último que hay que hacer es ir al banco. Pero, o sea, es verdad, porque el del banco te va a vender lo suyo, no te va a querer hacer otra cosa, pero lo que hay que hacer es ir a un asesor financiero que es una persona experta, sobre todo asesor financiero independiente, porque esa persona te va a hacer un plan, va a estudiar tu situación, va a ver tus gustos, cómo te sientes más seguro, si te gusta más el riesgo, si necesitas más de una cosa o de otra, y va a ser lo que al final pues te venga mejor. Y lo que hay que hacer no es preguntarse dónde invertir, sino lo que hay que hacer es como sociedad decir que hay que invertir. O sea, que seremos más ricos el día de mañana como sociedad si invertimos más hoy. Claro, yo creo que yo puedo contar mi experiencia, ¿no? De unas prácticas que tuve hace unos meses en una asesoría financiera. Y es verdad lo que dice Pedro, ¿no? Hay dos formas de hacerlo, de ahorrar. Una es, bueno, hay varias, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿no? Lo que la gente normal piensa puede ser, uno, tengo mi dinero en la cuenta del banco. Eso ya hemos dicho que es una pésima opción, porque estás perdiendo la inflación automáticamente. Este año, mira, voy a mirar un momento. Inflación, España, 2020. ¿Vale? De diciembre de 2019 a enero de 2020, un 1,10, ¿vale? Esto es un mes. En un mes, tus ahorros han perdido un 1% de su valor. ¿Por qué? Porque tú antes comprabas 10 manzanas con tu ahorro y ahora compras 10 manzanas menos un 1,10%, ¿no? Eso es lo que te ocurre si tú mantienes tu dinero en el banco. Entonces, eso ya entendemos que es una mala opción porque la inflación es sostenida en el tiempo y porque la política de los bancos centrales, de la que ya tendremos ocasión de hablar en algún momento de forma más extendida, invita a que haya más inflación, ¿no? Aumenta la oferta monetaria y por lo tanto, si ahora todo el mundo tiene más dinero que antes, entonces los bienes son más caros. Entonces, esa es una de las opciones que tiene. La otra opción es comprar inmuebles, que es yo creo que es la opción paradigmática en España, ¿no? Me compro una casa, la tengo de alquiler y yo pues confío en el que el día de mañana pues valga más dinero. Yo creo que tampoco me sirve porque, uno, hay muchos problemas que tienen los inmuebles, entre ellos que te la ocupen, ¿no? Está esto mucho de moda, una casa te la ocupan y tu activo pasa de valer 200.000 euros a valer cero. Porque tienes personas metidas en la casa, nadie te la quiere comprar y te tienes que gastar dinero si quieres recuperar ese activo, ¿no? O hace un procedimiento judicial que va a durar 2 años y medio, o llama al de desocupa que con suerte pues te saque la vuelta de la casa. Entonces, yo creo que eso es una mala idea. También tienes costes de comunidad, tienes costes de los vecinos, que tengo unos vecinos conflictivos, que los vecinos no te paguen, que los inquilinos no te paguen, ¿no? Después tienes la tercera forma, que es invertir por tu cuenta, que bueno, hay por determinadas personas que pueden hacerlo porque tengan los conocimientos necesarios, ¿no? Como decía Iván, si sabes de algo vas para invertir en él. Yo soy no sé, he tenido un hotel y me meto a invertir en cadena hotelera porque conozco el sector hotelero o el sector del turismo. Pues guay. Y la cuarta, acudía a un asesor financiero que te hace un estudio, ¿no? Yo creo que es como si fuese como cualquier otra profesión, como si fuese un dentista, como si fuese un médico, ¿no? Que te hace un estudio de tus necesidades,
tú le cuentas tu vida un poco, ¿no? Le dices lo que quieras hacer con tu dinero y ellos ven tu perfil inversor, porque invertir se puede invertir en bonos, en acciones, en criptomonedas, y ya dentro de eso, ¿no? Yo creo que también puedes invertir un montón de cosas, en China, en sectores, En casa, el asesor en financiero te puede hacer un casa, estudio de de invertir inmobiliario. de invertir en inmobiliario también, porque puedes invertir en inmobiliario, porque no tienes por qué comprarte una casa, sino que puedes invertir en un fondo inmobiliario, ¿no? Que tenga edificios en países del mundo o en cualquier cosa, ¿no? Sí, Y yo creo que hace falta una cultura primero cultura del ahorro y después una cultura de que a la hora de ahorrar hay que estar asesorado por expertos, ¿no? Porque cuando tú tienes un problema en la pierna no te operas tú la pierna, ¿no? No te coges un serrullo en tu casa y dices, pues voy a cortarme la pierna y voy a poner una prótesis, porque sí. No. Tú vas a un médico y que el médico te opere y que el médico haga las cosas como las tiene que hacer. Pues yo creo que al final con el dinero pasa lo mismo, porque al final mucha gente pues, se arruina por no tener ese conocimiento. sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Lo importante es eso, cultura del ahorro, que es lo más importante, y luego ver cómo ese ahorro puede ser invertido de forma productiva o de forma capitalista, si se quiere decir así. Yo creo que es eso. Ya sé que eso es muy fácil decirlo. Bueno, la parte de ahorrar ya he dicho que se puede, es un valor que se puede adquirir. Y luego la parte de inversión, pues lo que comentaba antes, pues informarse lo máximo posible para tener un entendimiento lo suficiente como para empezar. Empezar a invertir ya sea con fondos, ya sea comprando tú las empresas, dependiendo tu nivel de ahorro. Pero sobre todo ahorrar. La cultura del ahorro es muy insuficiente y necesaria al mismo tiempo. O incluso se ahorra y emprender un negocio, ¿no? Que también es una forma de. Porque el ahorro no te sirve, si tiene que servir a algún fin, puede servir al fin de pagar tu jubilación, ¿no? Que es el tema que nos ocupa ahora, pero también puede servir al fin de crear algo, ¿no? De un sistema capitalista, de crear un negocio, una empresa que a ti te genere un rendimiento futuro y que te ayude a ahorrar para tu jubilación, ¿no? Yo qué sé, pues tengo un bar de copas que me genera unos rendimientos suficientemente grandes como para tener una jubilación. ¿No? Creo que con el ahorro se pueden hacer muchas cosas. Y por cierto, también recordamos a la gente que puede poner un tema que quiera debatir con nosotros, que nosotros pues encantados pues adelantaremos ese tema y lo comentaremos. Yo creo que si os parece, no vamos ya con el siguiente, ¿no? Sí, yo creo que mejor con el siguiente ya. El siguiente que tenemos que apuntar es el salario mínimo interprofesional. Y eso lo sugirió Pedro, ¿no? Sí, ese lo dije yo. Pues bueno, pues introdúcelo tú. Básicamente salió la noticia el otro día de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estaba sugiriendo o se estaba planteando otra subida del SMI. El SMI es básicamente el salario mínimo. Cuando tú estableces un salario mínimo general para toda la población, lo que estás haciendo inmediatamente es destruir empleo. Porque básicamente la gente que cobra menos de ese salario mínimo, lo que va a hacer es ser despedida y es lo más probable que pase. Habrá gente a la que le suban el sueldo, sí, pero como algo general, el 95% de la gente pues será digamos, despedida de su trabajo. Y esa es la causa, o sea, esa es la consecuencia general de la subida del SMI. Es más, el otro día salió el dato de cuánto empleo había destruido y en 2019, creo que era, el Banco de España estimó que se habían destruido 170.000 trabajos, me parece que eran. Entonces, lo que estás haciendo es aumentar el paro. ¿Y por qué hay un paro tan grande en España? Hay un paro tan grande en España porque existe muchísimas restricciones en el mercado laboral. Muy difícil despedir, muy difícil contratar y encima tienes que pagar una cifra mínima. Hay otros casos como el de Suiza o como de países que no tienen el salario mínimo, que tienen un salario más alto que el que existe en España. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es quitar el salario mínimo y
y quitas todas las restricciones al mercado laboral y lo que creas es un pleno empleo, lo que estás haciendo es que todo el mundo trabaje. Y entonces terminará habiendo una inflación en los salarios. ¿Por qué? Porque al estar todo el mundo empleado, cuando se quieran cambiar de trabajo, existirá ya una oferta de empleo. Entonces, al haber más oferta de empleo que de demanda, se ofrecerán cada vez mayores salarios y los salarios serán más altos. Y pasa absolutamente lo contrario cuando lo que haces es restringir ese mercado, esa oferta, digamos. Mira, yo he encontrado la noticia aquí, es del País, ¿vale? Que el País pues, suele ser bastante benevolente con el gobierno, por no decir que es su mejor amigo. Y pone, el Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 restó al menos 100.000 empleos, ¿vale? Yo creo que es importante entender aquí también cómo se determinan los salarios, ¿no? Y la tasa de desempleo, ¿no? Y es que cuanto menor desempleo hay, cuanto menos gente hay en el paro, los salarios son mayores. Porque hay menos gente buscando trabajo y si hay 4 camareros y 5 puestos de camarero, pues los camareros van a cobrar más dinero que si hubiese 4 camareros para 2 puestos, ¿no? Porque hay más competencia y cuando hay una mayor competencia, pues los precios, en este caso los salarios, son menores, ¿no? Y yo creo que lo que provoca no es solo destrucción de empleo, sino también provoca economía sumergida. En el sentido de que cuando el nivel del salario mínimo está por encima del salario real que se paga en un determinado sector, vamos a poner un ejemplo. No sé, encargado, un repartidor, ¿vale? Repartidor. Vamos al ejemplo por poner un trabajo. Si el salario real de un repartidor, en base a los costes que tiene la empresa, porque el salario se determina no en base al rendimiento, que me corrige Iván, que yo creo que Iván entiende de eso mucho más que yo, y Pedro, estos Bueno, costes, sí, ¿no? es básicamente la productividad marginal descontada. Pero sí, en Eso. resumen, sí, lo que has dicho tú. No, pues estos costes, el trabajador no va a cobrar en base a lo que produce, descontando lo que le reporta la empresa, los impuestos, ¿no? Bla, bla, bla. Si el salario es superior, el salario mínimo es superior a ese salario real, al final la empresa le va a seguir, o no lo contrata, o le sigue pagando lo mismo en economía sumergida, a espaldas del Estado, sin pagar impuestos, algo que, bueno, pues, está guay para nosotros, pero al Estado pues no le hace mucha gracia, ¿no? Porque vamos a ponernos desde el punto de vista del Estado, ¿no? Que pone el salario mínimo interprofesional asumiendo que van a seguir cotizando, que van a seguir estando dados de alta y que van a seguir cobrando. No, pues al final te ves como que lo que me decía un profesor mío en la facultad, que nos decía, hablando de este tema, que nos decía que Córdoba es una de las ciudades con más paro de España y que cuando se lo decía, súbete al edificio más alto de la ciudad y mira que está todo lleno de grúas. Esta no es la ciudad con más paro de España. No, lo que pasa es que son, al final lo que tú provocas cuando tienes un salario mínimo interprofesional alto que las empresas no pueden asumir, es que las empresas sigan contratando porque la producción y el consumo tienen que seguir su curso a costa de una economía sumergida que lastra el Estado, que provoca inseguridad jurídica para los trabajadores también, en determinados contextos, ¿no? Algo que, pues, yo creo que no beneficia a nadie. Y al que menos al Estado. Sí, totalmente. A ver, realmente la economía, absolutamente todo se entiende de la misma forma. Es un mercado en que existe una oferta, es decir, existe gente que ofrece empleo, que vienen a ser las empresas, y existe gente que demanda empleo, los trabajadores. Vale. Ahora, si nosotros lo que hacemos es decirle a las empresas, en vez de contratar a gente por 500 euros, ahora la tienes que contratar por 700, lo que está haciendo esa persona es que diga, vale, ¿cuánto beneficio saco yo de esta persona? Le pago 500 y saco 600. Y me están diciendo que el mínimo es 700. Pues esta persona, fuera. Ya no contrato a esa persona. Y lo que está haciendo es forzar a la oferta de trabajo a reducirse. ¿Por qué? Porque si ya no hay tanta rentabilidad de los trabajadores como antes, o sea, por ejemplo, si, lo que hemos dicho, si saco 600 de un trabajador y ahora me están pidiendo que le pague 700, o sea, si le pago 500, gano 100 de diferencia porque gano 600
y me están pidiendo que le pague 700, esto deja de ser rentable. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente decir que las empresas tienen que ofrecer menos trabajo. ¿Qué pasa? Si son todas las personas las que se echan a la calle a buscar trabajo y no existe trabajo, pasan dos cosas. Que los salarios se reducen, pero como hemos puesto el salario mínimo, no se reducen, no se pueden reducir. Lo que pasa es que ese salario no es que se reduzca, sino que cuando pasa del umbral, si este es el salario mínimo y pasa de ese umbral, en vez de reducirse y equilibrarse para luego volver a subir, lo que hace es directamente cuando pasa este umbral, hace pum y desaparece ese trabajo. Entonces eso es básicamente lo que pasa en el mercado. Se está destruyendo oferta, pero absolutamente no se está dejando equilibrarse el propio mercado. Y por eso España tiene un paro tan alto. Sí, Por yo y por mil medidas más. totalmente de acuerdo. Yo creo que es un ejemplo como el de antes cuando hablábamos del primer tema, de una política pública que empeora el problema que trata de corregir, como cuando hablábamos del toque de queda y de las restricciones en los horarios. Básicamente porque si tú pones un salario mínimo por encima del de mercado, los trabajadores que están en el margen se van a la calle, de forma simplificada, pero yo creo que así se entiende bien. Y luego otro problema es que, por ejemplo, gente joven que estaría dispuesto a trabajar, pues porque necesita dinero para cualquier gasto corriente, para lo que sea, está dispuesto a trabajar por X, eh, bueno, esa ley de salario mínimo nueva le va a impedir comenzar a trabajar, siendo que él querría trabajar por ese dinero y hay empresarios que estarían dispuestos a darle ese trabajo por ese dinero. En cambio, estas leyes del salario mínimo eso no lo permiten y lo que hacen es crear desempleo. Sí, básicamente. O sea, digamos que voy a ponerme marxista ahora al hablar. Vamos a hacer un análisis que hizo Karl Marx en su libro El Capital, el cual es básicamente este. O sea, quiero que la gente entienda. Y voy a hacer una crítica después. Básicamente, en el libro El Capital, él propone cómo funcionan los ciclos, él llama ciclos industriales y cómo se produce lo que él llama la ley de la tendencia a la baja. Voy a explicar ahora más tarde lo que es. Vamos a explicar lo que son las teorías de las crisis. Existe una cosa que es la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo funciona a través de dos componentes. Está el valor de trabajo y el valor de uso, los cuales vienen ya de los economistas clásicos como Adam Smith. El valor trabajo, voy a empezar por el valor de uso. El valor de uso es el valor de este boli o el valor de una cosa. No es un ser humano, es una cosa, algo material, algo tangible, esta botella de agua, este boli, cualquier cosa. Según la teoría del valor de uso, estas cosas materiales simplemente tienen el valor fijo que tienen. Es decir, este valor es constante. El boli sirve para escribir, pero el boli no puede mejorar, o sea, no puede crear nuevas utilidades. O sea, Es algo objetivo y fijo, ¿no? exacto, o Ya. sea, es útil para escribir, pero no puede ser útil para clavar un martillo, porque es un boli, no puede crear esa utilidad de la nada. Ahora bien, la otra que he dicho, el otro componente era el valor trabajo, que es el valor de las personas. Las personas no tienen una utilidad fija, sino que si yo sirvo, si yo soy carpintero hoy, el día de mañana me puedo convertir en pintor. O sea, puedo cambiar mi utilidad, puedo mejorar pues, y puedo variar y demás. ¿Qué pasa? Que Karl Marx, luego a partir de esta teoría, formuló otra que era la teoría de la plusvalía y de la explotación laboral. La teoría de la plusvalía era básicamente que de una jornada de la que tú trabajas, que son a lo mejor 12 horas, tú estás trabajando, digamos, por ejemplo, trabajas 12 horas, pues estás trabajando 8 para pagar tu salario. Es decir, estás dándole el valor al capitalista de tu trabajo. Simplemente, si tú cobras 100 euros, pues ese valor se va a ver reflejado en tus primeras 8 horas. Y las otras 4, por poner un ejemplo, serán la plusvalía del capitalista. Es decir, tu jornada de trabajo funciona de forma en la que tú das valor suficiente en tus primeras 8 horas
para pagar tu salario y luego existe una plusvalía, que es la que gana el capitalista a través de tu trabajo. Esta primera parte, o sea, la parte en la que tú te pagas a través de tu valor tu salario, es el capital variable y luego está la plusvalía. Esa relación, él establece una relación que es básicamente plusvalía partido capital variable, y luego establece otra que es la tasa de ganancia y crea otra cosa, que es que existe el capital variable, la plusvalía y mete dentro de una nueva ecuación el capital fijo, que es lo que hemos dicho, el valor de uso de las cosas, la maquinaria y demás. Entonces, es la plusvalía partido el variable con más el fijo. Entonces, esto realmente ahora lo vaya a entender, ¿no? Seguramente es muy lioso ahora mismo entender las ecuaciones. Pero básicamente viene a ser el capital fijo cada vez a través de la acumulación de capital del capitalista y del progreso tecnológico hace que si tú en tus primeras 8 horas pagabas tu salario, ahora el capital fijo consigue que la plusvalía sea mayor. Entonces tu jornada se reduce a 6. Cada vez vas a ser menos útil y eso se ve en la calle. Antes a lo mejor hacían falta 15 personas para construir un puente y ahora a lo mejor hace falta una persona con una máquina. Y la conclusión a la que llegaba Marx era que había que quitar el capitalista de esa ecuación para que no hubiese capital y no le quitara el trabajo, digamos, a las personas, por así decirlo, muy, muy malamente, porque me van a matar más de un marxista si no está viendo. Pero básicamente era eso. Y eso lo que hacía era que cada vez la maquinaria ocupaba más trabajo y las personas ocupaban menos. O sea, en proporción, al final, el capitalista ocupaba en más proporción dentro de la economía, que era lo que él llamaba la acumulación de capital. Y eso lo que hacía era tender los salarios a la baja, o sea, el trabajo a la baja, el valor del trabajo, y por lo tanto, caída de salario, etc., 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 y terminaba produciendo crisis. Claro, pero Pedro, una cosa, sobre esto yo entiendo que lo que aumenta el margen empresarial es el Sí, progreso tecnológico, ¿no? Y el progreso exacto. tecnológico al final deriva de la asunción de riesgos por parte de los capitalistas para mejorar su proceso productivo. O sea, Bueno, no tiene por qué. A lo mejor se crea esa máquina, la ha creado otra persona y tú lo único que has hecho es copiar el modelo de negocio porque tienes el dinero. Claro, pero la persona que lo crea con el fin de que su proceso productivo sea mejor o de ayudar a otras personas a que ese proceso productivo sea mejor. Si Sí, yo sí. tengo si yo construyo una máquina segadora para mi plantación de lo que sea, esa máquina la construyo o A, porque soy un agricultor y tengo ese incentivo para mejorar mi proceso productivo, o B, porque soy un empresario del sector y asumo el riesgo de que esa inversión en investigación, en desarrollo, bla, 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 salga mal y pues al final pues pierde mi dinero, ¿no? Pero la gente asume esos riesgos porque espera un retorno futuro y un beneficio futuro, ¿no? Que al final es la base del capitalismo, ¿no? Primero el Exacto. ahorro y luego crear proyectos y asumir riesgos para que esa asunción de riesgos salga bien y te genere un avance tecnológico, ¿no? Si no es la generación de un rendimiento en un sistema comunista, creo que no hay ningún incentivo para el desarrollo tecnológico. Porque Exacto. si te sale bien el negocio, no va a generar una plusvalía, ¿no? Si el objetivo de generar una innovación tecnológica es tener una plusvalía que pues, sea guay, ¿no? Yo qué sé, invento un bolígrafo y como he inventado el bolígrafo, pues puedo escribir más rápido y se lo voy dando a la gente y la gente va a ganar dinero, ¿no? Yo creo Sí. que Es eso es que, uno de los argumentos de la imposibilidad que tiene un sistema comunista, que es que no hay incentivos para el progreso tecnológico. no, pero sí, lo que yo quería hablar era del SMI, y es que ese normalmente lo que tocabas de decir es el argumento que se utiliza para justificarlo. Normalmente se piensa en términos de presente y no se piensa en términos de futuro. Y se cree que el modelo es directamente un modelo que no es dinámico. Entonces, no puedes coger y decir, el capitalista tiene dinero para pagarle porque le está explotando. A lo mejor no es así, a lo mejor tiene un bar y no da abasto. Claro. O sea, si al final yo creo que también lo que es la explotación laboral se regula también a través de un orden espontáneo en el que hay una oferta de trabajadores y los trabajadores establecen unas condiciones mediante las cuales, cuando hay mucha competencia de empresas, porque estamos hablando
no solamente tiene que haber trabajadores, sino que tiene que haber un marco amplio y una competencia suficiente de empresas que se consigue mediante la eliminación de restricciones a la competencia, que haga que haya suficientes empresas como para que los trabajadores tengan la capacidad de escoger aquellas empresas que les tratan mejor, ¿no? Si es complicado crear bares y hay 3 bares en la ciudad, porque el ayuntamiento pone muchos permisos, porque el precio de las terrazas es caro, porque por lo que sea, es probable que haya menos bares, que los camareros no tengan más opciones donde elegir y ese bar tendrá más posibilidades de explotarle que en un contexto donde cualquiera, tú y yo, mañana podamos abrir un bar, mañana por la mañana si queremos, en condiciones libres, de manera que habrá muchos más bares y los trabajadores dirán, pues me voy con este que ofrece mejores condiciones y el explotador antiguo no le quedará más de remedio que establecer mejores condiciones. No, porque yo creo que yo creo fielmente que muchos de los problemas que hay en el ámbito laboral están derivados de la restricción a la competencia, de que no hay una competencia suficiente como para que las condiciones laborales mejoren y que la competencia es la base de un buen totalmente. tratamiento al trabajador. Pero bueno, ya vamos a terminar con este tema y vamos con el último, ¿no? Que el último es Vale. tema sorpresa. A mí me gustaría decir una cosa más sobre este tema, por meterme Venga. un poco con mis Sí. amigos comunistas, que tengo unos cuantos. Sobre el tema de la explotación, vamos a ver. Al final lo único que se está haciendo en un contrato de trabajo no es otra cosa que un contrato de préstamo. Se está intercambiando un bien presente por un bien futuro. El empresario lo que hace es adelantar un bien presente a los trabajadores en forma de un sueldo mensual, es como se hace normalmente, y el trabajador está ofreciendo a cambio un bien futuro en forma de fuerza de trabajo, si se quiere decir con esos términos. ¿Qué pasa? Que transcurrido un tiempo más o menos largo, esos bienes futuros, conforme se van volviendo bienes presentes, mientras van adelantando las etapas productivas, van ganando valor. Porque por la ley de la precedencia temporal valoramos más un mismo bien en el presente que en el futuro. Y todo intercambio libre en el mercado no es coactivo. Es libre porque si no, no se hubiese realizado. Por lo tanto, ahí tenéis lo de la explotación, que es un cuento chino. Y ya podemos pasar a otro tema. Vale, el tema estrella, que digo, a ver qué tema ponemos para concluir un tema que sea de actualidad. Vale, voy a leer el titular. Es del país, porque es que yo creo que leyendo noticias de diarios de izquierda, como mejor no lo vamos a pasar. Diario de mí. Abro comillas. Tienen miedo, los zurdos tienen miedo. El grito de guerra de los libertarios argentinos. Las elecciones legislativas ponen a prueba la capacidad del peronismo y la oposición liberal para neutralizar candidatos como Javier Milei, ojo al dato, inspirados en Trump o Bolsonaro. ¿Vale? Y el tema que yo quiero introducir aquí es una cosa que hablamos con Pablo, que hoy no podía estar, le excusamos por parte de todos, que es que si creéis que al final va a haber, primero, ¿qué creéis que va a ocurrir con Javier Milei? Pero si creéis que esto va a tener un efecto en Europa, de si creéis que la gente está despertando, en el sentido de que se está cansando de las actitudes de los gobiernos, de tanta corrupción, de tanto ante tanta ansia de tener control sobre la población, si creéis que esto se va a ver reflejado en España o creéis que no, que todavía queda para que veamos una alternativa liberal en condiciones en España. Recuerdo que será uno de los temas que íbamos a poner en un directo, que igual algún día podemos hablar más largo y tendido sobre esto, pero seamos de pronto y como cierre, ¿qué pensáis? Yo, si digo la verdad, no tengo mucha idea de esto, de lo de Javier Milei. No sé ni siquiera ni cuándo hay elecciones, ni cómo va, ni cuál es su partido siquiera. Pero comentábamos el otro día en el último directo, bueno, estaría bien que aquí estuviese Pablo, ¿no? Que le gustan mucho estas cosas y le gusta mucho Javier Milei, creo. Pero bueno, puede ser interesante ver lo que ocurre en un país como Argentina y bueno, pues veremos, a ver, dependiendo de los resultados, si es algo que se comienza a hacer en Europa, por ejemplo. Pero ya te digo que no tengo ni idea. Yo. O sea, la pregunta en concreto, ¿cuál era? La pregunta en concreto es si creéis que un caso como el de Javier Milei o su éxito
se puede extrapolar a España, o si creéis que de verdad en España acabará viendo, porque con movimientos como, bueno, como este canal que tenemos nosotros, o gente con mucha más influencia, como puede ser Rayo, como puede ser Hispanic Libertaria, como puede ser Huerta de Soto, si creéis que eso al final acabará teniendo un boom, en el que haya un momento en el que toda esta batalla cultural que estamos teniendo tenga su plasmación en un político o en un partido, o si creéis que es incompatible, como dice también mucha gente, que no puede haber un partido liberal, porque por definición los liberales pues detestan la política. Es que es complicado. O sea, yo creo que Milei no es que esté allí dando la batalla o la guerra o lo que, como lo llame la gente, que yo lo de la batalla cultural, el concepto ese no lo entiendo, porque no es ninguna batalla, hace pensar a la gente. Pero Milei lo que ha tenido que probablemente no tenga nada que ver con que es liberal y con las ideas liberales es, en cierto modo, un componente, no sé si llamarlo populista, Sí. pero sí es un genio del marketing. No marketing, publicidad o no sé, o de saber transmitir ideas y de convencer y de persuadir a la población. ¿Por qué? Porque es una persona que lleva años saliendo en la tele insultando a políticos. O sea, eso, ¿dónde se ha visto? Eso te convence porque... Y además le explica las cosas eh, de una forma muy... Se expresa muy bien y dialécticamente tiene muchísimas habilidades, yo creo. Entonces eso lo que hace en la televisión es que te convence y digas, coño, quiero que este hombre sea mi presidente. Pero realmente no son las ideas liberales lo que está haciendo que Milei gane, sino es simplemente el componente populista ese que le está dando o ese tipo de oratoria que tiene, esa forma de expresar su idea, es lo que está haciendo que esté levantando al pueblo argentino, digamos, contra el peronismo y contra eh, todas estas ramas keynesianas, intervencionistas e inútiles de la economía argentina. Yo es que estaba aquí anotando cosas y es que es verdad que hemos dado un punto de vista interesante que que a mí no se me había ocurrido. Y es que a lo mejor Javier Milei no está ganando las elecciones porque la gente esté harta de los políticos, sino que está ganando, a lo mejor Javier Milei va a ganar las elecciones o va a sacar buen resultado en las elecciones porque simplemente es un candidato que le gusta a la gente. Que si Javier Milei fuese otro partido político y no defendiese la idea de la libertad, a lo mejor consigue los mismos votos. Porque es carisma, ¿no? Yo recuerdo en primera carrera, cuando estudiábamos un texto que se llamaba los tres modos de dominación legítima, que era como las tres formas en las que una persona podía imponer su voluntad sobre el resto de manera legítima, conforme al derecho natural. Una de ellas era históricamente la del señor feudal, ¿no? La dominación feudal a través de la herencia de los siglos. Otra era legal, establecida en normas legales. Y la última era el carisma, que es como una persona carismática que empuja a los demás pues, a seguirla y las domina porque a ellos se someten a su voluntad, ¿no? O sea, el capitán de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿vale? Y yo creo que esto es lo que está ocurriendo con Milei. Y lo que da es una mala señal para lo que pueda ser el futuro, porque al final nos estamos dando cuenta, con esto que estás diciendo tú, Pedro, que para que una persona gobierne en un país no tiene que tener buena idea. Solamente tiene que hablar bien. Sí, exacto. O sea, mis ideas pueden ser una mierda y tus ideas pueden ser lo mejor del mundo, pero si tú hablas mejor que yo, te va a llevar la gente al bote y va a conseguir, no porque sepas transmitir tu idea mejor. Pero es que la población no es experta en economía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van a elegir Pero entonces, al candidato ¿en qué es correcto? experta? Entonces, ¿cuáles son las cosas que llegan a la gente para que vote a alguien? No, la gente en general, o sea, la sociedad cuanto más se junta, y esto es un hecho clarísimo que se ha demostrado bastantes veces ya a lo largo de la historia, es que cuanta más aglomeración de personas allí en un lugar, esa aglomeración tiende a ser más estúpida.
Entonces, no por nada, sino porque es más probable que o sea, la inteligencia media tienda hacia abajo. ¿Por qué? Porque no se ponen unas personas... es más difícil ponerse de acuerdo 100 personas que 5. Entonces, Puede que Pedro sea también esto un caso parcial de imposibilidad de cálculo económico, en el sentido de que un territorio más grande con más personas es más difícil tener la información relevante de las cosas que hay que hacer en el día a día. sí, obviamente. Sí, es básicamente eso. Es más difícil organizarse 100 personas que 5. Y cuanta más gente reúna, peores van a ser los resultados porque más difícil va a ser esa organización social. Entonces, muchas veces, o sea, muchas veces no, prácticamente casi siempre, como la gente en general, o sea, si tú le hablas a 5 personas, es mucho más fácil explicarle las cosas que a 1.000 millones. Entonces, el conocimiento general de la población, cuando hay más población, va a ser menor a cuando es menor esa Sí, yo población. creo que también porque la gente cada vez entiende menos lo que necesita. O sea, porque al final no el estado del... Creo que esto también es una consecuencia del estado del bienestar, que te da un montón de cosas, entonces la gente como que cree que su expectativa de vida no va a cambiar en función de quién le gobierne, ¿no? Que más o menos todo el mundo es igual y al final sus métricas se pierden, ¿no? Sus criterios para decidir a quién voto se pierden. Y pues voto a este porque sí, porque este no es un porque este no es un facha, o voto a este porque el otro es un rojo y el otro no va a matar, ¿no? La gente empieza a tener criterios absurdos a la hora de votar porque no entiende cuáles son esos criterios, ni entiende ni sabe qué es lo que le conviene, porque el Estado ya se lo ha dado, yo sé lo que te conviene, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, entonces votar por un mero trámite, ¿no? Y eso es un problema para la famosa batalla cultural de la que hablabas tú, ¿no? De qué hace el liberalismo ante esto. Porque por mucho que enseñe a la gente, por mucho que le diga a la gente lo que le ponga las cartas sobre la mesa, ¿no? Y le explica todas estas cosas de las que hablamos, de los salarios, de, de los trabajadores, de la oferta monetaria, y de temas sociales como puede ser la eutanasia, el aborto, de los que ya hablaremos en otro momento. Y por mucho que se lo explicamos a la gente cuando llegue el día de las elecciones va a estar confusa y se va a guiar por la oratoria, ¿no? Como puede estar pasando con Javier Milei. Así que yo creo que nos vemos en un contexto un poco borroso, ¿no? Y un poco pesimista, en el que la solución pasa pues por a lo largo de muchos años que la gente vaya dándose cuenta de que vive como en un escenario en el que tiene poca autonomía, en el que tiene poca libertad y en el que tiene que recuperarla. Sí, básicamente, es como, o sea, yo creo que en democracia nunca se va a conseguir no democracia en plan como tal, sino que en cualquier tipo de organización grupal, colectiva y demás una población, una sociedad o lo que sea, nunca se va a alcanzar digamos, el sistema perfecto o las medidas perfectas, porque no hay nadie que pueda preverla, eso en primer lugar. Y porque, en segundo lugar, si yo, por ejemplo, si tú, por ejemplo, Manu, no tienes idea de, como muchas veces dices, de que a ti te gusta más el derecho y a Iván y a mí más la economía, si Iván y yo discutimos sobre un tema, si tú no tienes ni idea de ese tema, es muy probable que votes al que más te persuada que al que más razón tenga. Entonces eso es lo que pasa con la población en general. Si hay alguien que habla mejor que otro, persuade más que el otro, lleve razón, no lleve razón, o lo que sea, se va a terminar votando al que persuada más. Y es lo que lleva pasando en prácticamente todos los sistemas históricos de organización social. Pues yo creo que sí, ¿no? Con esta reflexión ya más o menos podemos ir terminando, ¿no? Llevamos casi una hora y media, ¿no? Sí, yo creo que ya podemos terminar. Lo que sí Bueno, voy a hacer una va a ser... pregunta. Di. Nada, que había visto por el chat, pero era nuestro No, comentario. y comentar también que este tipo de directos los iremos haciendo con frecuencia. En principio, cada 2 semanas
haremos este tipo de directos comentando cosas de actualidad y temas que nos vayáis sugiriendo. Y tenemos que plantear cosas que lo hemos estado hablando antes, de que la gente pueda unirse al directo, a lo mejor algún día comentar cosas. Todas las sugerencias ponerlas por mensaje directo de Instagram, que es donde estamos Sí, más activos. y así vemos coño, De lo hecho, que, esta noche podremos poner un sticker de preguntas. Un sticker de preguntas para sugerencias que tenga la gente que quiera comentar con nosotros. Sí, Pues sí, podría estar bien. Y guardárnoslas para el próximo directo de dentro de 2 semanas. Que pues, estaros atentos para el fin de semana que viene, que traemos a un invitado y seguro que os gusta mucho. sí, el de la semana que viene va a estar potente. Porque el de hoy ha sido más amistoso, más así, de que teníamos ganas los tres y lo hemos hecho. Y ya está. El próximo ya pues será con más preparación, con un invitado y seguro que os gusta. Pues bueno, pues ya está, ¿no? Ya está, Que pues muchas gracias a todos, ¿no? Y ya subiremos este vídeo a YouTube para que la gente lo pueda ver tranquilamente en su casa. Exacto. yo voy a hacer antes de que nos vayamos un raid en Twitch de todos nuestros seguidores y ya está. Y despedirnos. Pues nada. Adiós. Hasta la semana que viene. La semana que viene. No está quitado, ¿no? El en vivo. No. Voy.